de infraestructura tiene que ver con la parte de métodos ágiles, que a lo mejor no lo desarrollamos porque obviamente no está hecho para la parte de infraestructura, pero también les puedo platicar cómo podemos integrar la parte de la infraestructura. Esa presentación la tienen en su sitio, si quieren bajarla con mucho gusto la pueden bajar o me mandan un correíto y yo con mucho gusto se las mando para que la puedan tener y hablar un poco acerca de ese tema, de cómo está ligada la infraestructura a los métodos ágiles, que a lo mejor nada que ver, pero van a ver que sí es muy importante. El día de hoy, bueno, les voy a platicar un poco acerca de la seguridad, por eso les decía que era el chico rebelde, porque yo no les voy a platicar de métodos ágiles. Yo les voy a platicar de la información que tenemos en las empresas, que a lo mejor también aplica para los que somos estudiantes, porque a lo mejor al final todos somos generadores de información y todos tenemos puntos importantes acerca de nuestra información y consideramos nuestra información importante. Debido a que la tecnología avanza, pues obviamente la parte de la seguridad en informática se ha vuelto un punto muy crítico en las diferentes empresas. Como es de esperarse el crecimiento, obviamente los delitos cibernéticos empezaban desde los muy básicos, que eran los clásicos virus, hasta los más complicados el día de hoy día, que hay ciertos equipos, bueno, por ahí uno de los más famosos, que son los que encriptan la información y te piden una lana por recuperarla, ¿no? Y no es tan fácil poderla recuperar. Entonces, también los delitos han ido avanzando. La diversidad de los delitos, como engaño, soborno, extorsión, y los delitos provocan grandes pérdidas a cualquier empresa, institución o hasta a nivel personal. Ustedes han visto que también nos puede ocasionar diferentes problemas. El delito informático puede comprometer aquellas conductas valiéndose de medios informáticos, intereses protegidos con la intimidad, el patrimonio económico, la fe pública, la seguridad y bueno, todas aquellas herramientas informáticas o todo aquel punto vulnerable que podamos tener. Esto no significa que el único hecho o el único punto vulnerable sea el punto de internet. Todos pensamos que si mi computadora no está conectada a internet no puedo sufrir ningún ataque y eso es totalmente incierto, ¿no? Porque desde el robo de mi computadora ya estamos perdiendo información. ¿Y qué información tenemos en nuestra computadora? Igual con los celulares, igual con las tabletas, ¿no? El objetivo de la charla es comunicar, hacer conciencia a los usuarios, recordar que siempre el menor riesgo es obviamente poder instalar un sistema operativo, pero la información es muy difícil de volver a obtener, y conocer algunas de las técnicas que se utilizan para explotar las vulnerabilidades que afectan las aplicaciones, sistemas operativos que pueden alterar la información. Entonces, al final vamos a ver unos ejemplos que a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado o en la empresa donde trabajan les ha sucedido y, bueno, el chiste es un poco orientarlos. Aquí en cuestión de la información es muy importante. ¿Qué se considera información pública? ¿Qué se considera información interna? ¿Y qué información es confidencial? Y esto aplica en las empresas para la gente que tiene control de acceso, para sus sistemas operativos, para los equipos, para las bases de datos. La información que es pública, obviamente, en un sitio web. Nosotros ahí prácticamente la parte de enfrente de nuestro sitio es lo que puede ver la gente, pero a lo mejor nuestra base de clientes no, nuestro catálogo de clientes no, o alguna información interna no la podría ver. La información interna, obviamente que es personal de la organización, pero no nada más hasta ese nivel. Vamos al siguiente nivel, que es confidencial. Es decir, no toda la empresa o no todos los segmentos o todos los departamentos de una empresa pueden tener acceso a toda la información. Imagínense que la gente de control de calidad tenga información de recursos humanos o que la gente de contabilidad pueda entrar a la parte de procesos o etcétera, ¿no? Entonces, esta división también es muy importante. El hecho de que pertenezcamos a una sola empresa no significa que todos vamos a tener el acceso a la información. Ahí obviamente siempre los más culpables somos los de informática, porque al final somos los que resguardamos la información. Pero sin embargo también hay que considerar lo que exponemos nosotros de información a los usuarios y qué podrían hacer con ella. Obviamente la parte de las llaves privadas, información de clientes, horas de negocios. Imagínense que de repente tenemos un empleado disgustado donde está trabajando en nuestro proyecto. Digo que eso nunca será, todos son felices, ya nos comentó Cris. Entonces de repente deciden de irse. ¿Y quién le dio su baja de sus credenciales? ¿Su correo electrónico? ¿Alguien sabe si tiene una cuenta de Dropbox o un repositorio? ¿Alguien sabe qué es lo que hace ese usuario? Muy pocas veces lo hacemos, o nunca lo hacemos, ¿no? Simplemente se va, muchas gracias, que seas feliz, y se retira, ¿no? Y la información, toda la información parece que se está llevando. Entonces es muy importante. De repente en los equipos de desarrollo se da mucho de que, por decir, si yo soy de control de versiones, por decir, de la base de datos, normalmente todo me lo piden a mí. Y si yo no puedo, ¿qué es lo que sucede? Oye, préstame tu pago, ¿no? Es que me urge hacer el cambio.
¿Y cuánta gente no tiene un solo password para administrar la base de datos? ¿Alguien lleva un control de cuánta gente tiene prestado su password para poderlo hacer? Entonces a lo mejor dicen, bueno, pues es un password, sí, pero estás comprometiendo la información que es confidencial y que a ti te está tu institución o la empresa te está entregando. Entonces también es muy importante ver qué tipo de clasificación y qué personas pueden acceder a este tipo de información. Obviamente lo más importante, ya sucedió, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque muchas empresas no estamos preparados con esto. O sea, de aquí por decir de sus empresas, ¿quién tiene un plan de contingencia en el caso de un sitio web que se cayó? ¿No? En el caso de una base de datos truene, ¿alguien sabe dónde están sus respaldos? Bien, ¿cuántos somos? La teoría dice que sí, efectivamente, ¿no? Pero más adelante vamos a ver esa parte. La teoría sí se respalda. La teoría dice que sí, pero ¿alguna vez han probado el respaldo? Entonces, no. Es que lo que pasa ahí, lo que pasa es que muchos no implementan unos ejes ahí. Exacto. Entonces, si no tienes un sistema de gestión de seguridad de información, pues ya desde ahí ya estás mal. O sea, como empresa no puedes dejar de tener un sistema de gestión de seguridad de información. Así es. Inclusive ya el mismo el INAI te lo pide, entonces la misma ley te lo pide, nadie protege los datos y protección de terceros. Así es. Entonces es muy importante. Nos sucedió en una empresa hace poco que ellos tenían su site de respaldos, era un sitio alterno donde estaba en una empresa alterna y de repente falló el de la empresa y cuando fueron por su respaldo pues habían perdido la llave de donde estaban guardados. Y así como, ups, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces es muy importante tener un plan de contingencia. Obviamente tenemos dos tipos, en el caso de hardware o en cuestiones de fierros físicos y también en la parte de algunos sistemas externos como un proveedor de servicios de internet. Imagínense que yo tengo, no sé, en la escuela va a haber inscripciones y de repente el proveedor de internet se cae. Sí pasa con Playboy. Eso sí pasa. ¿Y qué sucede? No hay inscripciones, ¿no? Le mando un mensaje a Rosy. Y no tenemos estudiantes felices porque no se inscribieron, ¿verdad? Sí, seguramente. Entonces, igual para la parte de mantenimiento, o sea, cada cuánto hacen un mantenimiento de sus equipos. Digo, a lo mejor ustedes no son los encargados, pero ustedes usan o son parte utilizan de diferente forma los servicios. La vez pasada les platicaba de un servidor. Bueno, yo tengo el servidor, yo como infraestructura es mi responsabilidad del servidor, pero ustedes como desarrolladores usan este servidor. Entonces, si se cae ese servidor, ¿de quién es responsabilidad? ¿De ustedes o mía? Porque yo soy mi infraestructura, pero ¿de quién es la información? De ustedes. Entonces, ¿quién es responsable? Todos. Exactamente, todos. ¿Sale? Entonces, si a ustedes como desarrolladores sería importante juntarse con la gente de infraestructura y decirles, oye, ¿qué pasa si se nos cae el servidor? ¿O qué pasa si se le cae la base de datos? ¿Por qué? Porque ustedes de equipo de desarrollo van a entregar un proyecto con su base de datos, ¿no? Entonces el de infraestructura ni siquiera conoce a su cliente, pero la base de datos y el proyecto está en mi servidor. Entonces, ¿qué van a decir ustedes como desarrolladores? Ah, es que es de informática. El de infraestructura no es problema de ellos. Pero el de... Sí, o sea, siempre la cosa es de informática, ¿no? A esta hora. Ok, pero tu cliente, ¿qué te va a decir? Exacto, al cliente no me entregaste lo que estaba pidiendo. Eso no pasa, Mario, no sé. Digo, en un mundo ideal, ¿no? Entonces también es muy importante tener un plan de contingencia. Tal vez el más básico que toda la pero el chiste es tenerlo, saber qué hacer. Igual les comentaba, en el caso del equipo, de repente le dicen, ¿sabes qué? Vámonos a la reunión y yo voy a presentarme, yo mi laptop, chin, se me cae. Y el disco duro. ¿Y el proyecto dónde está? Pero tenías tu respaldo, ¿no? Tienes tu repositorio. Sí, pero la versión de la semana pasada, ¿no? Entonces, es muy importante también tener todo este tipo. Tal vez, como comentan, es el escenario ideal es que no suceda, pero como bien lo dice la ley, siempre va a suceder alguna vez. Y entonces hay que estar preparados, ¿saben? La parte de la seguridad informática involucra tres aspectos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que era lo que preguntábamos. La parte de la integridad.
se hace tu respaldo y estás seguro que funciona, pues se hizo un respaldo, ¿no? Y dice que finalizó, pero funciona, no lo sabemos. Que sea disponibilidad. Como les decía, sí lo tengo en mi casa, pero ¿qué creen? Que no voy a mi casa. Y entonces, ¿qué sucede? No está disponible. Igual la parte de la confidencialidad, ¿cuánta gente tiene acceso a donde tengo los respaldos? Si yo soy un encargado del área de sistemas, pues están en el gabinete que está en mi oficina, ¿no? Y cada gente que está allí, oye, que necesito una cinta para un respaldo. Sí, mira, aquí no tiene una etiqueta, agárrala. Mira el respaldo de ayer, ¿no? Y lo vuelves a hacer otra vez hoy. Digo, eso no sucede, ¿no? Todos tenemos un gabinete donde dice respaldo del día 1, día 2, todos lo tenemos organizado. Y aparte tengo una bitácora. ¿Sí, verdad? Sí la tenemos, ¿verdad? Ok, entonces, muy importante, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto tiene que ir de la mano. De nada me va a servir que sea confidencial si no está completo. O de nada me va a servir que está disponible, pero para todos. Y cualquiera puede llegar y llegar. Oye, que necesito un CD para un respaldo. Mira, este se ve. Creo que no está grabado, a ver. Ya está. ¿Sale? Entonces, muy importante estos tres aspectos para la parte de la seguridad. Las principales amenazas, los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad, delitos de fraude, los delitos relacionados con la infracción de la propiedad intelectual y los delitos por su contenido. Esos son, a grandes rasgos, los principales delitos que actualmente están trabajando o lo que normalmente funciona. ¿Quiénes pueden atacar? Y esta es una parte muy importante que tienen que tomar en cuenta ustedes. Profesionales, 3. Avanzados, 5. Intermedios, 12%. Y ese es el más crítico. Los novatos. ¿Por qué? Los otros 3 ya saben a qué van. Ya no andan buscando. Ya saben que si van a hacer un delito, ya saben cómo hacerlo. Si es un sitio web, si es una base de datos, si es un sitio, si es un proyecto, si es un repositorio, etc. Ya van a lo que van. Los novatos no. Los novatos buscan todas las posibilidades a ver en dónde encuentran. Y últimamente han encontrado muchas noticias donde la niña de 10 años, la niña de 15 años, la niña de 20 años, que no tiene conocimientos en informáticos, ha descubierto muchos sitios web vulnerables. ¿Por qué? Porque investigan. Cosa que los profesionales, los avanzados y los intermedios no lo hacen. Entonces, lo más preocupante es que podemos tener atacantes internos y atacantes externos. ¿Por qué? Porque no tenemos usuarios felices, no tenemos empleados felices. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ellos mismos son los que podemos tener. Entonces, también muy importante esta parte. ¿A quiénes afectan los delitos informáticos? Obviamente a las empresas que utilizan los sistemas de información, llegando a ser inevitablemente dependiente de ellos. 1/3 de los usuarios utiliza contraseñas, y este es un punto muy importante. 1/3 de los usuarios utiliza contraseñas con el nombre de su mascota, hijo o plato favorito. Cualquiera de ellas es fácil de adivinar en cuestión de minutos, y cada vez más virus se valen de la debilidad de los usuarios. Bueno, aquí hay un ejemplo de un virus que logra ingresar más de 10.000 sistemas en el mundo a partir de una serie de listas de contraseñas. ¿Qué hacen estos? Tienen diccionarios de datos donde ya nada más tú cargas el sitio que quieres invadir, cargas el diccionario y empiezas a hacer una serie de procesos hasta que encuentras el password. Entonces, de aquí, ¿quién tiene una contraseña segura? Bien. La del correo. 18 caracteres. O sea, que tiene muchos caracteres. ¿La que tiene muchos caracteres? Es una letra de una canción. Ok, ¿quién tiene un segundo chequeo? ¿El correo electrónico? Bien. ¿Y los demás por qué no? Su información no lo vale. No, pero ¿qué tal si después se me olvida mi contraseña? ¿Qué hace? Bueno, este es otro tema, necesitas ir a terapia. Necesitas juntarte con Lori, presentarte. Ahora soy Lori, tengo memoria a corto plazo. Obviamente no tienes que pegar tu sticker donde diga tu contraseña. ¿Vale? Y las amenazas pueden surgir tanto del exterior como del interior de la compañía, virus, hackers y obviamente por los propios empleados. Entonces, muy importante también. ¿Cómo afectan los delitos? Pérdida de información, perjuicio de la reputación, pérdida de compromiso de seguridad de los datos. No, otra más a nivel internacional, que lo robaron a través del aire acondicionado. ¿Qué? Del aire acondicionado. ¿Quién fue?
tiene que ver el aire acondicionado? Bueno, resulta que instalaron un sistema de aire acondicionado en su centro de datos. Pero le dijo el proveedor, esto ya se monitorea vía web. Pues ponle el acceso web. Tiene que ver. Estaba en la misma red de sus servidores, con un contraseña genérica de administrador, exacto. Y entonces, los aires acondicionados tenían publicado el servicio porque era monitoreado por internet, ¿no? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que a través del aire acondicionado iban a robar datos? Entonces, parte de lo que presentábamos hace rato era el punto más vulnerable, ese es el que puede ser libre de ser atacado. Entonces, aunque ustedes digan, pues, ¿qué tiene que ver el aire acondicionado? Pues sí, efectivamente estaban en la misma red, no había una administración y lo pudieron hacer a través de él. Eso es muy común ahorita con las impresoras de Wi-Fi. Sí. Y no nada más con las impresoras, con los STVs. Ahorita hay una página en internet donde a nivel mundial está un sitio web donde pueden ver todos los STVs de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea del STV es monitorearlo en internet. Pero ¿quién garantiza que no estás dentro de la misma red de tu empresa? No tienes una DMZ, no tienes una seguridad, no tienes una preocupación por los pagos. Entonces es muy importante. La tecnología va avanzando, los servicios van avanzando, pero también nosotros tenemos que seguir avanzando con la parte de la seguridad. Que muchas empresas la seguridad dicen es costosa, la parte de la inversión de los equipos es costoso, pero cuando pierdes información es cuando, ¿te acuerdas que te dije que necesitaba un firewall? Sí, pero pues nada más era una cajita y valía $1,000. Bueno, pues esos $1,000 te vale tu base de datos de clientes. Entonces ahí hay que saber armar bien un esquema de cómo a venderle a nuestros jefes o a nuestros clientes, en el caso de que tuviéramos una proveedora de servicios o en el caso de ser una empresa del área de informática, pues sí, saber cómo es lo que tenemos que hacer. Y como les digo, el punto más básico, ese es el que está más vulnerable. De las posibles vulnerabilidades, solamente los password, que son password por default en blanco y password predecible, ¿no? El siguiente, que es una configuración incorrecta, digo, como buenos usuarios expertos, siguiente, finalizar. ¿No es correcto? ¿Y alguien lo ha leído? ¿Qué es eso? Nada más le recordamos porque si no ya no me habilita el botón. ¿Y cuántos más hacemos eso? Digo, actualmente yo les platico lo que yo manejo. La parte de Windows Server 2012, ya todos los servicios están abajo por default, entonces sí puedes correr un siguiente, finalizar, y al final tú vas construyendo tu servidor. Las versiones anteriores, como Windows 2000, levantabas, siguiente, finalizar, todos los puertos abiertos, todos los servicios arriba, y bien bonito que se hace la fiesta. Entonces, actualmente ya no se hace así, pero sin embargo nunca lo validamos. Aunque dice el proveedor que sí funciona, nunca lo hemos hecho. Entonces, muy importante también la configuración, la parte de los usuarios con privilegios excesivos y aplicaciones corriendo sin autorización. ¿Quién de aquí tiene un control de usuarios para sus aplicaciones? ¿Para acceso a su base de datos? Bien. Es muy importante. ¿Cuántos usuarios tienen privilegios de administrador en su base de datos? ¿Y cuántos tienen ese password? Todos, porque el día que estuve de vacaciones se los tuve que pasar. Entonces también muy importante. Ingeniería social, administradores que resetean password sin verificar la identidad del llamado. O sea, es decir, haces una petición al servidor, ¿quién eres tú? El administrador. Sí, pasa. Y eres el administrador. Bueno, más bien ahí no coincido mucho con tu definición, Mario. Pues es que si lo manejamos ya ahí más bien es el engaño hacia el usuario, ¿no? O sea, sí, puedes claro, montar desde una Wi-Fi y decirle, mira, aquí está Pokémon Go, y llegan todos con la búsqueda de Pokémon. Exacto, llegas a Starbucks y te dice Wi-Fi gratis y todos se conectan al Wi-Fi gratis, ¿no? Y alguien validó que efectivamente Starbucks tenga Wi-Fi gratis. No, hasta el mismo Conéctate, o sea. Sí. Entonces, no sabes quién está atacando. Del otro lado. Entonces, al final de cuentas, puede ser desde alguien que le sacó una foto a tu credencial de Niconsa hasta. Es correcto. Entonces, la parte de la ingeniería social, pues obviamente es muy importante. Seguridad débil, servicios no usados o puertos inseguros y firewalls y routers usados incorrectamente. La mayoría normalmente pide un firewall y le da siguiente, finalizar, lo conecta y conecto todos mis equipos.
Y nunca veo la parte de los usuarios, nunca veo la parte de los servicios. En el caso de servidores, ya sea Linux o Windows, la parte de los servicios usuados y puertos inseguros. La parte de la transferencia de datos sin encriptar. Esta para la gente que desarrolla, yo creo que ya deben más o menos conocer algo de esta parte de lo que es encripción. La parte de autenticación de texto plano y datos importantes sin encriptar vía internet, que creo que ahí también es muy importante. Y la otra que es el software sin parche de seguridad, que muchos que hacemos cuando nos dice que están las actualizaciones de Windows. Cancelan. Efectivamente, ¿no? Todos cancelamos. O igual los antivirus sin actualizar, ¿no? Se pone lenta la máquina, entonces. Sí. Si instalas Norton está muy lenta. Pero ok, ¿cuánto vale un antivirus? ¿Alguien sabe cuánto vale? Depende. El básico. 800 pesos. Bueno, pero si hablas No, está muy caro. si hablas de una empresa, pues Bueno, si te lo vendes a Licorsa, sí te creo que en 800, pero más o menos hablemos de 200 pesos un antivirus. ¿Cuánta gente no busca un antivirus craqueado en internet? Ahorita hay paquetes de Kaspersky que, digamos, de los mejores. Yo en lo personal no uso. Yo tengo buenas prácticas de navegación, no uso un antivirus. Entonces, la gente que sí lo usa. Esto te tomó 5 minutos, güey. Sí, pero obviamente ya aplico toda esta parte. Entonces, la gente que quiere un antivirus craqueado. ¿Qué es lo que sucede? Contamina su equipo. A mucha gente ahora con Windows 10 quería un activador de Windows 10. Y tú, no, tú usas el activador, ese funciona. Y cuando le dices, oye, el hecho de que tú permitas el activador significa que estás instalando un backdoor en tu máquina para que pueda validar que efectivamente nunca te registre tu Windows. No, pero es que no me haces validar Windows. Pero si haces un análisis del software, eso es lo que estás haciendo, abriéndole tu equipo a alguien para poderlo hacer. Esto también pasa mucho con la gente que usa estos denominados all-in-one o software de todo en uno, que en vez de instalar el Windows, más aparte la paquetería, más todo eso, agarran el famoso Windows XP Titan o Windows Blue o toda esta parte donde ya está todo en un CD y le instalas, y tú sí. Y cuando le dices, a ver, corre un comando de netstart para ver qué salida tienes a internet y tienes uno de procesos, así. Todo abierto. Todo arriba. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente ahí venía contaminado. Entonces también es muy importante ver la parte del software y tal vez mucha gente dice que la parte de Linux se usa porque no tiene virus, obviamente eso ya sabemos que no es cierto. La parte de Mac también, pero obviamente sabemos que no es cierto. Entonces muy importante, la parte de Windows, mucha gente se queja, es que el software es caro. De aquí, ¿cuánta gente compró Windows 7? ¿Saben cuánto costó Windows 8, por decir, cuando salió la primera versión? 200 pesos. Había una versión original de Windows, 8 Pro, en 200 pesos. Y es que el argumento de Windows, o para la parte de Microsoft, es que el software es caro. No es caro. Ahorita, ¿cuánta gente te actualizó Windows 10? Que es gratuito. Mañana ya no. No, ya no. Hasta hoy. Fue el último día. Día 29 fue el último día para actualizar. El día de mañana se van a quejar que Windows es muy caro. Pero tuvieron todo un año para actualizarlo gratuitamente. Y no lo hicieron. Entonces también es mucho de desconocimiento de la información. En la parte de las ciberestafas, obviamente está fraude con sitios de conocer gente, donde te dicen que conoces a la gente mayor, ¿no? Sí. Regresando a Windows 10, ¿cómo ves esta parte de que ya de que te das un P2P técnicamente para las actualizaciones? ¿Un qué? Ya es que ya no bajas las actualizaciones directamente desde Windows Update, sino ya tu máquina se pone también peer-to-peer, ¿no? O sea, tu máquina ya comparte actualizaciones, ¿no? Sí, hace como una especie de torrent para poder bajar actualizaciones en algunas redes locales o en alguna compañía. ¿Pero qué? ¿Busca los más cercanos o cómo Sí, es ahí? sí. Sigue manejando la tecnología Bits. Bits en Microsoft es una tecnología que tiene para bajar las actualizaciones por paquetes pequeños y que no alteren el ancho de banda de tu computadora o de tu internet. Normalmente cuando actualizamos un software nos dice tenés que bajar 100 megas y te los baja en chingo los 100 megas. Windows como tal no lo hace así. Windows tiene una tecnología que se llama Bits, en el cual detecta el consumo de ancho de banda que vas teniendo y si no tienes actividad empieza a descargar actualizaciones en paquetes pequeños y posteriormente los empieza a juntar. Por eso es que a veces que alguna gente me dice, oye, pero es que mi Windows tarda 2 días en actualizar y el mío tarda 1 día en actualizar. Ah, bueno, es que el tuyo tiene más aplicaciones trabajando sobre internet y el registro lo hace más lento. En cambio, gente que no tiene actualizando la parte de Windows y exclusivamente el ancho de banda se ocupa para eso, por eso es más rápido.
Entonces también es un poquito esta parte de manejar la tecnología de Bits, tanto para descarga como para subir información y compartir las actualizaciones. Aunque también, ahora en Windows 10 hay una nueva versión de actualizaciones para empresas exclusivamente, que era lo que muchas empresas les chocaba, que cada ratito te estaba pidiendo que actualizaras y reiniciaras, actualizaras y reiniciaras. Hay una versión exclusivamente en Windows 10 Enterprise, que cada 3 meses te hace la actualización. Ya no es como las actualizaciones. ¿Alguien sabe cada cuándo se publican las actualizaciones de Microsoft? Ok, cada segundo martes de cada mes se publican todas las actualizaciones de Microsoft. Entonces, para el ambiente empresarial era muy complicado estar instalando, actualizando y toda esta parte de la compartición de información. Ahora con Windows 10 salió una nueva versión, en versión Enterprise, que es para empresas, donde cada 3 meses tú vas a recibir los paquetes de actualización y tú decides si los instalas o no. Entonces esta es una ventaja para las empresas que no tengan que actualizar toda la información de sus equipos, pero luego te platico de Windows 10. Entonces aquí de los más comunes es fraude para gente sola, donde gente que no es feliz. Entonces busca gente para poder ser feliz y obviamente ¿qué es lo que te piden? Usuario, una tarjeta para identificar si eres mayor o este tipo de informaciones y obviamente los que están solos lo hacen. La parte de inversiones en Nigeria, aquí nos llegó un correo electrónico de un príncipe en Nigeria que era millonario y estaba a punto de morir. Entonces te solicitaba que le mandaras un correo para que fueras parte de su fortuna. Y la gente le mandaba sus datos. O la lotería de Bill Gates, no sé si alguien le llegó el correo de la lotería de Bill Gates. Entonces la lotería de Bill Gates te decía que Bill Gates iba a empezar a repartir acciones de Microsoft por valor de $250,000. Entonces que le mandaras todos tus datos con un número de cuenta para que te depositaran ahí tu dinero. Entonces la otra es las subastas y la página de páginas para adultos. Creo que este es el negocio que más deja y al que más sufre ataque porque bueno, es donde la mayoría de la gente ha sido estafada. Hay inclusive sitios de adultos que han sido, obviamente, para la compra de material, para el acceso a la página web, etcétera, pues tienes que ingresar todos tus datos y ahí es de donde se compromete la información. Obviamente, es el más comúnmente ocupado, que es la parte de cómo hackear Hotmail, donde te dicen que te dice, ¿quieres hackear la cuenta de Hotmail? Mándame tu usuario y tu password para que yo pueda entrar y a través de esa poderla hackear, ¿no? ¿Por qué? Porque está conectado con el amigo que tú quieres hackear. Yo mi cuenta no está, pero la tuya sí con tu amigo, ¿no? Entonces pásame tus datos y ya yo hackeo la de tu amigo. Y le mandas tu usuario. Digo, ahorita ya no es tanto Hotmail, ahora ya es en Facebook, ¿no? Ya quieren saber su cuenta de Facebook. Ahorita ya actualmente nos fuimos a la parte de móviles, ya la parte de WhatsApp, la parte de Telegram, hoy o ayer se acaba de descubrir una seguridad en Telegram donde ya pueden intervenir las llamadas o los mensajes. La parte de WhatsApp siempre se sabe. Entonces toda esta parte de información también es muy importante. Ventas piramidales, vacaciones gratuitas, trabajo desde su casa, productos y servicios milagrosos y bueno, un sinfín de cosas que la verdad es que suceden. Uno de los ejemplos es que me dice aquí que la gente de soporte de Facebook me dice que tengo una notificación que si quiero ir a Facebook o ver todas mis notificaciones. ¿Es real o no es real? Parece que sí. Parece, ¿no? ¿Pero quién me lo manda? Batman. Que trabaja. ¿Vale? Todo el feedback está idéntico, ¿no? Digo, a muchos nos han llegado estos originales o reales, pero sin embargo, ¿qué estamos viendo aquí? Que no es cierto. ¿Sale? Ese es uno de los ejemplos. Tengo otro también. Este es para otra cuenta de correo. Es el mismo look and feel, pero tiene otro correo electrónico. ¿Y qué es lo que haces? Cuando le das clic aquí en Go to Facebook, entras a un sitio fake, donde todo es igual a Facebook, pones tu usuario y tu password, le das a enviar, no hace nada. Le das a enviar, no hace nada. Le das a enviar, no hace nada. Y efectivamente, cada que le das a enviar, se va llenando la base de datos con tu usuario y tu password, tu usuario y tu password, tu usuario y tu password. Y nunca te diste cuenta de esto. ¿Vale? Aquí tengo otro de la parte de YouTube, donde me dice que soy bien chingón en el YouTube y está en el primer lugar. ¿Pero qué dice aquí? Y look and feel es idéntico. Digo, actualmente en correo electrónico ya algunas herramientas nos ayudan donde dice, ¿sabes qué? Hemos detectado como que es un correo que es posible.
Solamente tú lo decides si sí o si no, porque al final es tu correo electrónico. Ellos nada más te avisan. Entonces, ¿qué es importante? Empezar a ver esta parte. Entonces aquí me dice, oye, un correo de YouTube, un video de YouTube con una cuenta de Hotmail. ¿A quién pertenece YouTube? Google. Exacto, a Google. Entonces, para poder publicar en YouTube, tienes que tener una cuenta de Google o de Gmail. Y aquí me está diciendo que en mi cuenta de Hotmail tengo un correo publicado en YouTube. ¿Vale? Esto es muy importante. Por favor, quiero que se la lleven a su casa y lo compartan con toda su familia, sus amigos y conocidos. Cuando es en Linux, es lo más chingón, ¿no? Porque ya salió algo nuevo. Cuando es en Windows y cuando es en la parte de Mac, tienes que pagar por obtenerla, ¿no? Y ya la parte de los virus ya no es de que en Linux no existen y en Mac no existen. Ya vimos que a través de un correo electrónico podemos comprometer información sin importar la plataforma, sin saber si es Windows, si es Linux o si es Mac. ¿Por qué? Porque fue a través de un correo electrónico. Aquí tenemos, por ejemplo, igual, cuando me dice que en Facebook tengo un par de mensajes que están, espero que me han sido enviados, y seguimos en lo mismo. Y falta de creatividad. Ahora te voy a enseñar el que sigue, ese sí está mejor. Aquí me dice que el del CFE, dices, tú tienes una deuda en tu aviso de facturación. ¿Y aquí qué dice? Servicio al cliente.cfe.gov.mx. ¿Es real o no es real? Híjole, esa también me llegó. Esa también me llegó. ¿Es real o no es real? No, Pues tiene CFE. no, Ok, ¿cuál es el siguiente paso? el link. Aquí te dice un link que tienes un archivo en Word y un archivo en PDF. ¿La CFE te manda archivos de Word? ¿No? ¿Sí, no? Digamos que a lo mejor se los olvidó, ¿no? Cuando yo pongo el mouse sobre el icono de ver, me aparece esta línea. Que no tiene nada que ver. Que en ningún caso dice CFE, pero el correo sí dice CFE. Hace poco estuvo el del SAT. Sí. ¿A alguien le llegó el del SAT A también? mí me llegó. A mí me llegó. ¿Sabes? De Banamex llega que tienes un depósito de tantos $1,000 detenido, que necesitas tu autorización para hacerlo. Y el look and feel es Banamex, ¿eh? Y el correo dice Banamex. Pero ¿qué pasa cuando tú pones tu mouse? Sí, de Bancomer también. Sí, Hace poquito también me llegó uno de un correo electrónico donde decía, te reenvío tu factura que me solicitaste. Así decía, te reenvío tu factura que me solicitaste y era un archivo en Word. Y así como que dices, yo, no, en la empresa me pasó, o sea, mucha gente lo empezó a ver. Y yo así, a ver, espérame, ¿tú solicitaste una factura? No. Entonces, ahora, si solicitaste una factura, sabes que es un PDF y un XML. ¿Están de acuerdo? No en Word. Entonces, ¿por qué hablas en Word? Entonces, hasta ese nivel ha llegado la parte de la ingeniería social, donde ya cosas tradicionales que hacemos o cosas tan comunes como el recibo de la luz te llegan a comprometer tu información. Y a lo mejor dices, bueno, pues es el recibo de la luz. Es la información donde vives. Hace un tiempo salió una película que la retiraron porque había un chavo que se dedicaba a vivir en un edificio y dejaba la correspondencia en un buzón general y nadie la recogía. Pues total, la rato se moja y se la lleva. ¿Y saben qué hizo? Una base de datos de clientes. Porque la gente no recogía su correspondencia. ¿A cuánto no nos mandan todavía estados de cuenta en papel? A muchos. A lo mejor el servicio de cable, muchos todavía nos llegan por papel. ¿Y ustedes creen que salga algo de ahí? Pues nada más la información personal, ¿no? Si cuántos años tienes, dónde vives, tu RFC, tu domicilio, tus referencias, tu teléfono. ¿A cuánta gente no le han secuestrado de manera express? Sabiendo en qué hora estás en tu casa y en qué hora no estás. ¿Y de dónde obtienen información? A lo mejor es algo muy sencillo, pero llega a pasar. Entonces también esta parte es muy importante. Que era un poco lo que platicamos el otro día con Chris. Ya actualmente los sentidos ya te hacen identificar muchas cosas.
Entonces, el estar bloqueado en algunas cosas o en algunos sentidos te hace no ver este tipo de cosas, pero esta no, esta. O sea, tú dices, sí, ya dices hacer, sí, dale, sí. Pero ya no te fijaste en la otra. Entonces, también los sentidos, porque ya has escuchado que hay un correo que se está haciendo pasar por una empresa falsa, has visto el correo. Entonces, toda esta parte de la información también es muy importante. Este es un tema que a lo mejor a muchas empresas todavía no les hace sentido porque piensan que es inseguro. Porque el hecho de yo sacar mi información a la nube es porque ya no está dentro de mi empresa. ¿Sale? Entonces, si me invitan otra vez, como dijo Chris, les platicaré un poco acerca del cómputo en la nube y la seguridad. Nosotros hicimos una prueba en Campus Party en el 2014, donde efectivamente poníamos a prueba la nube de Microsoft. Y les decía a los chavos, obviamente expertos en la parte de seguridad, les decía, yo les voy a publicar un servidor, ustedes se encargan de atacarlo. ¿Va? Publicamos el servidor, publicamos un sitio web en Apache y lo montamos. Y el reto era tirarlo. A la parte del servidor como tal no le hicieron nada. ¿Cómo entraron al servidor? A través de una mala instalación de Apache Server y de una aplicación que trabajaba con SQL Injection. A partir de ahí entraron al servidor. Pero lo que era la base, el sistema operativo y el cómputo en la nube nunca entraron. Entonces, un mensaje importante, el cómputo en la nube es seguro, sí, pero también importa mucho cómo lo administramos nosotros. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un tema que para la próxima con mucho gusto les platico. Y bueno, ya nos sucedió, ¿qué era lo que platicábamos? ¿Qué era lo que podemos hacer? Implementar políticas, un conjunto de orientaciones y directrices que rigen la actuación de una persona, entidad de asunto o campo predeterminado. Una política de seguridad es un conjunto de directrices que permiten resguardar los activos de la información. Como les decía, ¿alguien de ustedes de su equipo tiene firmadas cartas responsivas? Tenemos uno. ¿Alguien más? 2, 3. Contratos de confidencialidad. Exacto. ¿Quién tiene contratos de confidencialidad? ¿Y no es lo mismo? Exacto, existe, pero ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces también es muy importante implementar políticas y la parte de la seguridad, tanto a nivel personas como a nivel de la información. Efectivamente. ¿Qué debe tener una política? Definir la postura del director y de la gerencia con respecto a la necesidad de proteger la información. Ahora sí que rayar la cancha con respecto al uso de los recursos de información, definir la base para la estructura, ser un documento de apoyo de gestión de la seguridad, tener una larga vigencia, manteniéndose sin grandes cambios en el tiempo. Y esto es muy importante. Tener larga vigencia, ¿por qué? Porque de repente cada 6 meses, cada 3 meses le actualizamos un dato o una información a nuestra política. ¿Y qué es lo que sucede? Que de repente existe una confusión entre cuál firmé y cuál no de firmar, o cuál está vigente y cuál no. Entonces también es muy importante tener larga vigencia y mantenerse sin grandes cambios. Y obviamente comunicarla a la gente. Si va a haber una actualización, enviar un correo a los empleados, enviar que van a firmar una nueva con una nueva modificación o una nueva actualización y que todos la conozcan. Debe de ser general sin comprometerse con tecnologías específicas, es decir, no un mal uso del SQL Server. Pero ahora tenemos Oracle y la que yo firmé era para el SQL, el Oracle lo puedo destrozar, ¿no? No, para el manejador de base de datos y ahí sí podemos cubrir cualquier tecnología. Igual para un framework o igual para un servidor o igual para una tecnología, lo podemos hacer en general. Debe de abarcar toda la organización, no porque yo sea el jefe no la voy a firmar. Aquí todos somos iguales y aplica a todos porque todos somos vulnerables a poderlo hacer. Debe de ser clara y evitar confusiones. No debe de generar nuevos problemas. Debe de permitir clasificar la información entre confidencial, uso interno y pública. Y debe identificar claramente funciones específicas de los empleados, como quiénes son los responsables, quién es el custodio, quién es el tipo de usuario y qué permite proteger la información. De aquí, alguno de ustedes lo tiene su responsabilidad o su carta responsiva de confidencialidad basada en roles. O sea, es decir, si yo soy un usuario, tengo la misma responsabilidad que si fuera un administrador. No va. Entonces es importante también definirlo. Ver los roles, los responsables y qué pueden hacer con la información. Lo que se debe tener en cuenta, obviamente, el objetivo tiene que ser claro, el alcance, qué es lo que protegerá y qué áreas serán afectadas,
Las definiciones, aquí sí es muy importante definirlo, no tener dudas en cuanto a terminología, clasificaciones, etcétera, tiene que ser claro. Las responsabilidades, la revisión, la aplicabilidad, las referencias y la parte más importante es la de hasta abajo, sanciones e incentivos. O sea, usted tiene su cláusula de confidencialidad y todas están firmadas. Y si no la cumples, ¿qué pasa? Y si está estipulado, que sería recesión de contrato. ¿Ok? Entonces, tiene que, todo eso hay que considerarlo, ¿no?